Tras transmigrar al rol de una consorte imperial no querida, los sirvientes del palacio me dijeron que tenía un hijo imperial. Pero no lo conocía. Dado lo poco que me favorecían, supuse que mi hijo tampoco lo sería. Para no levantar sospechas, me propuse presentarme todos los días en los aposentos del sexto príncipe con el rostro demacrado y aire de preocupación. Sí, pequeño, has sido un buen chico. Hasta que un día un torrente de comentarios apareció de repente ante mis ojos. Dios mío, la protagonista femenina es tan tonta. Ni siquiera reconoce a su propio hijo. Ese sexto príncipe será un villano despiadado en el futuro. Miré al chico sentado a mi lado. Parpadeó y preguntó obedientemente, madre consorte, ¿qué ocurre? 1. Era mi segundo mes en palacio. La doncella a mi lado, Hondai, no pudo evitar susurrar, Su Alteza, sé que tiene el corazón roto, pero no puede evitar ver al principito todos los días. Justo me estaba metiendo un trozo de pastel de frijol mungo en la boca y sus palabras me sorprendieron. Se me alojó en la garganta y empecé a toser. Al ver eso, Hondai cayó de rodillas con un golpe sordo. Este sirviente se ha pasado de la raya. Me tragué el pastel, hice un gesto con la mano sin mucho interés y dije con frialdad, ya puede irse. Sí. Hondai no se atrevió a decir una palabra más. Hizo una reverencia y se fue. Después de que todos los demás se marcharon, dejé de fingir indiferencia y caminé de un lado a otro presa del pánico. No era que no quisiera verlo. Era que acababa de enterarme. De hecho, tenía un hijo. 2, sí, había transmigrado. La mala noticia es que no traía ningún recuerdo. Lo único que pude reconstruir de los chismes del sirviente fue esto. La mujer original se había casado con el emperador años atrás, lo había apoyado en las dificultades, y cuando finalmente ascendió al trono, todos pensaron que sería recompensada por su sufrimiento. En cambio, para estabilizar su poder, emitió un edicto que nombró emperatriz a la hija del primer ministro y le dijo fríamente, Ayao, tu estatus es bajo. No puedes ser emperatriz. A partir de entonces, ambos se distanciaron. Cada año el palacio recibía nuevas llegadas, las hijas legítimas de funcionarios civiles, las hermanas menores de generales, hermosas muchachas que luchaban con uñas y dientes en el patio interior como flores contra espinas. El amor de un emperador siempre es frágil y voluble. La mujer original se hundió en la melancolía, enfermó y finalmente murió joven y hermosa. Yo había fingido estar enamorada y triste durante 2 meses y cuidé de su frágil cuerpo, semejante a un sauce, hasta que recuperó la salud. Pensé que ese era el final, pero no esperaba que hubiera un niño en medio. Deambulé un rato, volví a sentarme, apoyé la barbilla en la palma de la mano y suspiré. Al menos había adoptado la identidad de la mujer original. No podía abandonar a su hijo, pero tampoco podía preguntarles a otros al respecto. Si alguien sospechaba que algo andaba mal, ¿no pensarían que era un espíritu maligno y me quemarían en la hoguera? Mientras ese pensamiento cruzaba por mi mente, me devané los sesos. Entonces, una idea brillante cruzó por mi cabeza. Con el nivel de desprecio que tenía, ¿cuán favorecido podía ser realmente el príncipe que paría? Solo necesitaba encontrar al pobrecito. Esa tarde despedí a los sirvientes y di un tranquilo paseo por la residencia del palacio donde vivían los príncipes imperiales. Al llegar a Josie Hall, oí por casualidad a un eunuco insultando a alguien. ¿De qué está tan orgulloso? Nacer en la familia imperial no significa nada, su madre es de baja cuna, así que él tampoco. Aunque sea el hijo de esa consorte, un príncipe desfavorecido vale menos que una doncella afortunada. PFT. Estaba un poco distante y hablaba rápido, pero capté algunas palabras clave. Palabras clave capturadas. El hijo de la noble consorte no es el favorito. Júntalos, ese tenía que ser mi hijo. Y encontrarlo no me costó ningún esfuerzo. Sentí un ligero escalofrío de placer. Cuando levanté la vista, el eunuco se había escabullido sin que me diera cuenta. Solo el sexto príncipe, Yuan Jingzhou, permanecía allí cabizbajo. El niño parecía tener 7 u 8 años, tan delgado que una ráfaga de viento podría llevárselo. Mi alegría por haber encontrado finalmente a mi hijo se convirtió en ira. Aunque no fuera el favorito, la mujer original seguía siendo una consorte noble.
¿Cómo se atrevían los sirvientes del palacio a levantarle la mano así al hijo de la consorte noble? Quizás sintió mi mirada porque el niño, antes abatido, levantó la cabeza y pareció sorprendido de verme. Pensé un momento, di un paso adelante y lo abracé. ¿Te han hecho daño? La mujer original sufrió por amor. Al final, quien cargó con el dolor fue el niño. Suspiré para mis adentros y apreté con más fuerza la pequeña mano del chico. No noté que su cuerpo se puso rígido bajo mi brazo. Tras un largo instante lo solté, miré a mi alrededor y me di cuenta de que Josie Hall no tenía ni un solo asistente presente. Abrí la boca y luego me quedé callado. Esta niña daba verdadera lástima, pero ni siquiera podía garantizar mi propia seguridad. Tampoco tengo una relación cercana con el emperador. No podía fanfarronear y exigir justicia para él. Con esa idea resuelta, saqué la bolsa de mi manga y se la entregué. Toma esta plata para contratar sirvientes del palacio. Vístete y come mejor. La madre consorte te visitará a menudo. Como consorte noble, al menos aún tenía una asignación mensual. Sobresaltado por el repentino peso del bolso, el chico, que había permanecido allí como una figura de madera, levantó la vista. Parpadeó y murmuró, vale. Al oír eso asentí aliviado. Al salir de Josie Hall, suspiré. Bien. Parecía que no me había delatado. Después de ese día, seguí yendo sola a Josie Hall. No porque quisiera escabullirme, sino porque sinceramente no conocía a mi hijo. Si llevaba a Hyundai o a los demás, podrían notar algo raro. Así que simplemente les dije que quería visitar al niño a solas y los despedí. Estos son pasteles de arroz al vapor. Están muy ricos. Deberías comer más. Me senté en el Josie Hall, colocando los pasteles de la caja de comida sobre la mesa, sonriéndole. Frente a mí, Yuan Jingzhou se quedó mirando los pasteles, sin tomarlos de inmediato. No me di cuenta. Tomé un trozo con naturalidad, lo mastiqué y tras esperar un rato, al ver que seguía inmóvil, le pregunté con indiferencia, ¿por qué no comes? ¿No te gustan? El chico negó con la cabeza, tomó un trozo y se lo metió en la boca. Al poco rato el plato estaba vacío. Luego saqué un par de calentadores de rodilla para la manga y se los entregué. Por cierto, el clima está refrescando. Los hice para ti. Recuerda usarlos. Mi labor no era muy buena y no podía dar órdenes a los del departamento de limpieza, así que tuve que comprar buena tela con mi propia plata y coserlos yo misma. Mientras mis palabras caían, él guardó silencio un buen rato. Bajé la cabeza para mirarlos. Los puntos estaban hechos un desastre. Me sentí un poco avergonzado. Son un poco feos, pero mientras te mantengan caliente, eso es lo que importa. Los inviernos en el Palacio Profundo podían ser mortales de frío, así que todo tenía que estar preparado con antelación. Ante mis palabras, el chico levantó la cabeza de repente. Sus ojos se encontraron con los míos y entreabrió los labios, como si quisiera decir algo. Al final, solo murmuró suavemente, gracias. Su voz aún tenía la inocencia de un niño. Mi corazón se ablandó al instante. Le pellizqué la mejilla suavemente. Entre madre e hijo, ¿qué sentido tiene dar las gracias? Yuan Jingzhou bajó las pestañas, pero no lo negó. Días como este se prolongaron durante más de un mes. Mi relación con Yuan Jingzhou se hizo un poco más estrecha. Al principio me esperaba dentro. Pero con el tiempo, en cuanto oía movimiento, salía corriendo, todo sonrisas a saludarme. Lo único es que nunca me había llamado madre consorte. Me pareció un poco extraño, pero no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, la mujer original llevaba mucho tiempo enferma. Según Hyundai, rara vez iba a ver a su hijo. Los niños eran tímidos con los desconocidos. Una vez que se acostumbrara a mí, todo iría bien. Así que no le di demasiadas vueltas. Hasta que un día, cuando fui al salón Jiaxi, Yuan Jingzhou estaba sentado en su escritorio leyendo. En cuanto me vio, se levantó de inmediato con sus ojos oscuros brillando. Divertido, me acerqué y le pregunté, ¿estás leyendo? Asintió. Asentí con aprobación y lo elogié, mi hijo es tan bueno.
Dicho esto, dejé la caja de comida y saqué un tazón de pudín de leche de 8 tesoros. Toma, prueba esto. Para entonces, Yuan Jingzhou ya se había acostumbrado a que le llevara comida. Ante mis palabras, aceptó obedientemente. Bueno, me senté a su lado, observándolo comer. Y entonces de repente una lluvia de comentarios brillantes cruzó mi vista. Mujer de apoyo, ¿a quién llamas hijo exactamente? Dios mío, es tan estúpida que ni siquiera reconoce a su propio hijo. Ese sexto príncipe será un villano despiadado en el futuro. Al ver esas palabras me quedé paralizada. ¿Qué demonios? ¿Me equivoqué de niño? El chico a mi lado, a medio postre, notó mi mirada. Levantó la cabeza, parpadeó y preguntó obedientemente, Madre consorte, ¿qué te pasa? A mí. 5. Miré fijamente al chico que tenía delante, una tormenta se desataba en mi interior, pero por fuera permanecía en calma. Nada. Come tranquilo. Acabo de recordar algo en el palacio. Regresaré primero. Mi tono era despreocupado. Yuan Jingzhou no sospechó nada. Solo hizo una breve pausa, luego con naturalidad, dejó el plato y preguntó como si fuera de pasada, de acuerdo. ¿Entonces volverá la madre consorte mañana? Esa madre consorte, una tras otra, me atravesó el pecho. Casi no podía mirar esos ojos esperanzados y expectantes. Sintiéndome culpable, me obligué a responder, ya veremos. Salir del salón Jiaxi fue prácticamente como huir para salvar mi vida. Mi cabeza era un caos. ¿Cómo era posible? Escuché claramente a ese pequeño eunuco decir que era el hijo de la noble consorte. De vuelta en mis aposentos, Hondai y los demás vinieron a saludarme. Hondai fue el primero en preguntar, «Su Alteza, ¿ha vuelto a ver al quinto príncipe?» A su lado Qiwan sonrió e intervino, «Me imagino que el quinto príncipe debe estar muy contento. Solía venir a escondidas para echar un vistazo a Su Alteza, pero como estaba enferma, no quiso verlo y no le permitió entrar». Esbocé una sonrisa forzada. Antes siempre decían el principito. Ahora que me había equivocado de niño, de repente todos eran el quinto príncipe esto, el quinto príncipe aquello. Miedo, aún no lo sabía. Dejaron clarísimo que mi hijo no era el sexto príncipe sino el quinto. Mientras tanto, la avalancha de comentarios se desató. ¿El quinto príncipe? ¿Me visitó mi madre consorte? ¿Por qué no me entero de esto? Menudo payaso. Ja ja ja, pobre quinto príncipe. He visto madres e hijos tensos, pero nunca tan desconocidos. En mi corazón, una pequeña versión de mí se golpeaba la cabeza contra la pared. Me costó mucho calmarme. No negué nada, pero tras pensarlo un rato pregunté con cautela, hoy me encontré con el sexto príncipe. ¿Quién era su madre? Sinceramente. Así que me confundí con el niño, vale. Pero, ¿acaso el sexto príncipe no debería saber quién era su propia madre? Si me hubiera negado desde el principio, no habría cometido un error tan grave hasta ahora. Ante mi pregunta Hondai dudó y respondió con una expresión extraña, ¿por qué Su Alteza lo menciona de repente? El sexto príncipe nació de una belleza extranjera. Dicen que esa belleza intentó asesinar a su majestad. Fracasó, la encerraron en palacio y solo entonces descubrieron que estaba embarazada. Su mente era inestable. Casi estranguló al sexto príncipe recién nacido. Por suerte un sirviente lo descubrió a tiempo y lo salvó. Pero a su majestad tampoco le gustó. Ante eso Qiwan apretó los labios y añadió en voz baja, ese sexto príncipe también da lástima. Sin el amor de su madre ni de su padre. No le es fácil sobrevivir en palacio. Me quedé callado. Con razón. Un niño que anhela amor, naturalmente nunca rechazaría el calor que le llegase. Pero ese no era el problema ahora. Mañana tenía que ir a ver al verdadero hijo de la mujer original. Justo cuando esa idea se asentó, se escuchó un alboroto afuera del palacio. Una criada entró corriendo con el pánico reflejado en su rostro. Su Alteza, algo terrible ha sucedido. El quinto príncipe está enfermo. De repente empezó a toser sangre. Me puse de pie de un salto. ¿Qué? Ni siquiera había ido a verlo y ahora el niño estaba a punto de morir.
6. Me levanté demasiado rápido. Mi visión se oscureció y caí de espaldas en el asiento. A ninguna parte, ¿verdad? Miré con la mirada perdida al eunuco que había traído el mensaje. Técnicamente este niño no tenía nada que ver conmigo. Su madre, mi yo original, nunca le había prestado mucha atención. Pero ahora que había tomado posesión de su cuerpo, no podía negar la responsabilidad de cuidar de este niño inocente. Y sin embargo, por un descuido, las cosas habían llegado a este punto. Al verme palidecer, Hondai frunció el ceño profundamente e intentó calmarme rápidamente. Su gracia, no se asuste. Iremos a comprobarlo enseguida. Solo fue a ver a Su Alteza el Quinto Príncipe esta tarde. Seguramente no debe estar muy grave. Me quedé sin palabras. Ese no era el Quinto Príncipe al que había visitado. Era el Sexto Príncipe. Pero no había tiempo para explicaciones. Reprimiendo el caos que sentía en el pecho, conduje apresuradamente a mis asistentes hacia el Salón Hanglan. El Salón Hanglan estaba bastante lejos de mis aposentos en el Palacio Zaoyan. Aun con prisa, tardamos un cuarto de hora en llegar. En cuanto entré, antes incluso de cruzar la cortina de gasa, oí sollozos ahogados. El aire traía un ligero olor metálico. Sangre. Mi corazón se encogió al instante. Miré a mi alrededor. No había médicos imperiales a la vista. ¿Dónde estaban? Me volví hacia los asistentes con voz aguda. Las ancianas doncellas y las jóvenes damas de palacio se arrodillaron precipitadamente. En respuesta a su excelencia, ya se había llamado a los médicos, pero la emperatriz dijo que el tercer príncipe había enfermado repentinamente de una extraña enfermedad, así que todas fueron llamadas a su palacio. Una vena me latía en la frente. La rabia me invadió el pecho. Están intentando matar a este niño. Avancé a grandes zancadas, levantando la cortina. Dentro yacía un niño de unos 11 o 12 años. Sus rasgos eran delicados y refinados, pero su rostro estaba mortalmente pálido. Con los ojos cerrados, parecía soportar un gran dolor, sus globos oculares se movían inquietos bajo los párpados. Menos mal que había estudiado medicina en mi vida anterior. Inclinándome, revisé sus pupilas, que aún reaccionaban. Aún no estaba perdido. El alivio me aflojó un poco el pecho. Pero justo cuando retiraba la mano, algo me tiró de la manga. Bajé la mirada. La mano delgada y huesuda del chico me había agarrado el puño. Sus ojos, que creía cerrados, estaban abiertos, aturdidos y fijos en mí. Su voz era ronca, apenas un susurro. «Mamá. Viniste. Voy a morir». Esa sola frase me dejó paralizada. Sentí como si un cuchillo sin filo me hubiera atravesado el corazón, desgarrando la carne del hueso. El dolor era tan agudo que me dejó sin aliento. 7. Bu, el pobre protagonista masculino. Estudió con ahínco solo para impresionar, con la esperanza de que el emperador volviera a consentir a su madre, pero en cambio fue envenenado. Como el antídoto llegó tarde, sufrió secuelas y permaneció frágil toda su vida. Ay, aunque se confundiera con el niño, ambos son unos niños lamentables. Los adultos no tienen que elegir. Simplemente guárdenlos a todos. Los comentarios se desplazaban rápidamente por la pantalla. Apreté los labios con el pecho pesado como una roca que me oprimía. Aunque sabía que estas emociones pertenecían al dueño original del cuerpo, no pude evitar dejarme llevar por ellas. Tomé su delgada muñeca en mi mano, mi voz se suavizó inconscientemente mientras lo calmaba. No tengas miedo. Mamá traerá a los médicos enseguida. Todo irá bien. El chico en la cama no parecía seguro de haberme oído. Me miró fijamente sin pestañear, como si temiera que me desvaneciera con solo parpadear. Pasó un buen rato antes de que me soltara, moviendo los labios en silencio. No salió ninguna palabra, pero sus ojos me seguían, llenos de un miedo intenso, una dependencia indefensa y una confianza inquebrantable. Mi corazón se ablandó. Este niño. Realmente me conmovió profundamente. Pero no tuve tiempo para entretenerme. Le ordené a Hondai que se quedara con él y luego llevé a Chui, Ewan, directamente al palacio de la emperatriz en Chongqing. El palacio resplandecía de luz.
Al verme irrumpir, la matrona de la puerta se adelantó con el rostro agrio, mientras me bloqueaba. Su Gracia, deténgase. Su Majestad la Emperatriz no recibe visitas a estas horas. No me molesté en escuchar. De un empujón, la hice a un lado y me lancé hacia el salón. Su Gracia la Consorte. ¡Guardias! Su voz estridente resonó detrás de mí. Dentro el emperador también estaba presente. Cuando su mirada se posó en mí, se quedó visiblemente paralizado. Era la primera vez que lo veía. El hombre de unos 30 y tantos años, era atractivo, vestía una túnica de dragón amarilla brillante y estaba sentado erguido con un aire de autoridad inquebrantable. Nuestras miradas se cruzaron sin previo aviso. La sala quedó en silencio. Todos pensaron que armaría un escándalo. En cambio me quedé allí mirándolo fijamente y para mi sorpresa, las lágrimas resbalaron por mis mejillas sin que yo pudiera decir nada. Parpadeé rápidamente. No era mi intención llorar. Mis emociones simplemente se habían descontrolado. Antes de que pudiera recomponerme, la emperatriz se levantó de la cama de su hijo. Apuntándome con un dedo de uñas carmesí, espetó furiosa. Consorte. ¿Cómo te atreves? Guardias, sáquenla. Apenas había dado la orden cuando los guardias entraron a la carga. Al verlos acercarse a mí, respiré hondo, me giré hacia el emperador y empecé a toda prisa. Su Majestad, nuestro quinto príncipe. Pero antes de que pudiera terminar, una voz áspera me interrumpió. Basta. Fuera. El golpe me golpeó el pecho como un martillo. 8. Los ojos de la emperatriz brillaron triunfantes. Lanzó una mirada imponente a los guardias. ¿Y bien? Sáquenla. Miré al emperador con incredulidad. Ese también es su hijo. ¿Qué demonios? Este emperador basura. Ni siquiera salvará a su propio hijo. ¿Acaso es humano? No hay remedio. La vida del protagonista masculino está destinada a ser amarga. Ah. ¡Qué padre tan inútil! ¡Qué madre tan luchadora! ¡Qué hijo abandonado al destino! Perdóneme, Su Gracia. Uno de los guardias me susurró fríamente al oído. Me palpitaba el brazo mientras me lo retorcían con fuerza. La fuerza era brutal, casi me hace caer. La ira y el pánico se debatían en mi interior, hasta que la voz del emperador volvió a resonar de repente. Insolente. ¿Quién se atreve a tocar a la consorte? Salgan todos. Los guardias se quedaron paralizados. Entonces al unísono cayeron de rodillas. Perdónanos, Su Majestad. El eunuco jefe Jian, siempre astuto, les blandió su batidor de cola de caballo. Los guardias se dispersaron al instante como pájaros asustados. El rostro de la emperatriz se puso verde, luego pálido. Ni siquiera yo esperaba ese cambio. Por un momento me quedé allí sin saber cómo reaccionar. Una vez que los guardias se fueron, el emperador me miró fijamente. Consorte has entrado sin permiso en los aposentos de la emperatriz. ¿Qué significa esto? Cada palabra tenía el peso de una orden. Años de poder se aferraban a él como un manto. Se me encogió el estómago, pero pensar en ese pobre niño que seguía esperando ayuda me infundió valor. Mi voz tembló mientras me ahogaba. Guayer ha sido envenenada. Por lo que entendí, el emperador siempre había sentido culpa por la consorte. Pero desde que ella se había encerrado, sufriendo sin cesar, él se había distanciado. En cuanto a mí, como no sentía nada por él, fingir tristeza me resultaba sorprendentemente fácil. La única pregunta era si mi actuación era lo suficientemente convincente. La sala quedó en un silencio sepulcral. ¿De verdad, no dejaría morir a su hijo? Aún contenía la respiración cuando una sombra se cernió sobre mí. Levanté la vista. El emperador se puso de pie bruscamente con tono gélido. Médico imperial Su, tome 2 hombres y corra al salón Anlon. Atienda al quinto príncipe de inmediato. Su, que ya estaba presente, hizo una rápida reverencia. Enseguida, Su Majestad. Pero antes de que pudiera irse, la emperatriz intervino con ansiedad. Su Majestad, el estado de mi tercer príncipe sigue siendo inestable.
Me volví hacia ella con lágrimas en los ojos. Sé, Su Majestad, que la emperatriz está preocupada por su hijo. Pero todos los médicos están reunidos aquí. ¿Debo ver morir a mi Wire ante tus ojos? Una sola frase, pero fue suficiente para sobresaltarlo. Cuando su mirada recelosa se volvió hacia ella, el rostro de la emperatriz cambió de color antes de forzar la salida. Claro que no. No perdí ni un segundo más con ella. Salí corriendo con los médicos. Para mi sorpresa, el emperador nos siguió hasta Anlonhall. Con el presente nadie se atrevió a interferir. Trabajamos arduamente toda la noche. Al amanecer los médicos finalmente aparecieron empapados en sudor y se arrodillaron ante nosotros. Su Majestad, Su Gracia, el quinto príncipe no había ingerido mucho veneno. Hemos purgado las toxinas, pero aún quedan rastros. Con unas dosis más y un descanso cuidadoso, se recuperará por completo. Solo entonces exhalé, finalmente aliviado. Gracias, doctor. Me volví hacia Hyundai. Ve con ellos y prepara la medicina. Hizo una reverencia. Sí. Una vez que la habitación se despejó, no le di ni una mirada al emperador. Simplemente me acerqué a la cama del niño, le pasé la mano por la cara, le tomé la temperatura y luego volví a meterle la mano bajo la manta. No noté la mirada oscura e inescrutable del emperador fija en mí. Solo mucho después, cuando me di cuenta de que aún no se había ido, volví la vista atrás. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, inquisitiva y evaluadora. Perplejo murmuré en voz baja: Majestad, ha pasado la noche en vela. Le espera la corte matutina. ¿Por qué no descansa primero? Esperaba que se fuera. Pero en cambio, sus ojos se clavaron en mí, penetrantes como si atravesaran la carne hasta el alma. Su voz era baja, alarmante. Consorte, pareces diferente. Se me cortó la respiración. En un instante el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Se habría dado cuenta de algo? 9. Sí. El Lin Yao original había pasado años al lado del emperador Yuan Yan. Una vez estuvieron enamorados. Un amante de la almohada siempre notaba la diferencia. ¿Y yo? Sin ningún recuerdo, era demasiado fácil cometer un desliz. Pero pronto me obligué a calmarme. Pase lo que pase, no podía admitirlo en absoluto. Su Majestad está pensando demasiado. Esta concubina simplemente ha descubierto las cosas. Bajé la mirada, evitando su mirada, y hablé en voz baja. Mientras tanto, el aluvión de comentarios flotantes se iluminó ante mí. Ahora que lo mencionas, es extraño. Se suponía que el personaje secundario estaba muerto. ¿Por qué parece más sana que nunca? Espera, ¿en serio? No me di cuenta. Deben ser los tónicos. Sinceramente me parece genial. Ja ja ja. Cualquiera que la trate así, eso cambiaría. El hecho de que aún no haya matado al emperador perro ya es una muestra de compasión. Ignoré los comentarios y bajé la mirada hacia Yuan Jingwei, que aún dormía. Aunque mis palabras eran tranquilas, no pude ocultar el pánico que sentía en mi interior. Justo cuando un sudor frío me corría por la espalda, el hombre frente a mí no insistió más. Solo dejó escapar un suspiro silencioso. Como quien ocupa el trono, hay muchas cosas que no puedo evitar. Si puedes dejarlo ir, qué bien. Me quedé callado. Claro que podía dejarlo ir. Después de todo, quien lo amaba no era yo. Y sin embargo, por alguna razón, sentía un leve dolor en el pecho. Probablemente eran solo las emociones remanentes de este cuerpo. 10. Cuando el emperador finalmente se fue, la cuerda tensa de mi mente se aflojó. No había dormido en toda la noche. Mis sienes palpitaban sordamente. Por ahora simplemente me recosté en el diván de la concubina en el salón Onglan y dormité un rato. Al amanecer, se oían tenues ruidos tras las cortinas de gasa. Su Alteza está despierto. La voz de Ongdi era baja y emocionada. Estaba a punto de gritar, cuando Suiwan la detuvo rápidamente. Suiwan, baja la voz. Su señoría estuvo despierta toda la noche. Apenas pudo descansar. Aún así, tenía el sueño ligero. Al oír el sonido bostecé y me incorporé.
La manta se me deslizó de los hombros y se me acurrucó en la cintura. No muy lejos, Ongdi estaba enrollando las cortinas para Yuan Jingwei. Al notar que me había despertado, le sonrió al chico. Su Alteza la concubina estuvo preocupada por usted toda la noche. Ella sigue aquí. La madre consorte sigue aquí. Su voz era ronca, pero había un temblor de emoción. Al oírlo, Ongdi se hizo a un lado. Vi al niño sentado en la cama. Comparado con la debilidad de ayer, el antídoto le había ayudado. Su rostro tenía más color ahora, aunque sus labios seguían pálidos. Esos ojos negros suyos se clavaron en mí, y al encontrarse con mi dulce mirada, la alegría floreció en ellos como una luz repentina. Este hijo saluda a la madre consorte. Hizo ademán de levantarse e inclinarse. Me apresuré a detenerlo. Aún no estás bien. No hay necesidad de tantas formalidades. Sí, obedeció bajando la cabeza con cierta timidez, aunque de vez en cuando volvía a mirarme. Divertido con su mirada, me acerqué y con naturalidad, extendí la mano para tocarle la frente. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. Su cuerpo se tensó bajo mi mano, pero no se apartó. Sus pestañas temblaron, revelando su silencioso deleite. Me sentí impotente y dolorida. Después de fregar, me senté con él a desayunar. Cuando estaba a punto de irme, me detuvo de repente. Madre consorte, ¿podrías pasear con tu hijo por el jardín imperial? Me giré al instante. Sus ojos estaban llenos de nerviosa esperanza. El protagonista solo quiere que su madre pase más tiempo con él. Mira esa cara. Es demasiado lindo. Voy a llenarlo de besos. ¿Se le olvidó algo importante al personaje secundario? Esa excusa, claro. ¡Qué endeble! Suspiró. ¿Cómo podría negarme? Está bien. Pero ponte unas cuantas capas más. No te resfríes más. Sus ojos se iluminaron al instante. Sí. 11. Aunque era finales de otoño, el jardín imperial aún estaba lleno de flores. Una extraña inquietud me agarró como si hubiera olvidado algo. Pero como no había dormido la noche anterior, tenía la cabeza nublada. Fragmentos fugaces de pensamientos se esfumaron antes de que pudiera comprenderlos, hasta que su voz me atrajo de vuelta. Madre consorte, mira esta flor. Me giré y vi un raro crisantemo verde. El rostro del niño brillaba de alegría mientras corría de un lado a otro, señalando las flores en plena floración, buscando la manera de describirlas. Su voz clara y juvenil resonó. Este es amaranto. Ese es aster. Hondai y Qiwan intercambiaron miradas, ambos disimulando sonrisas. Pronto el sudor perló la frente del chico. Reí suavemente, di un paso adelante y se secó con un pañuelo. Ya basta. Lo explicaste bien, pero no te molestes la próxima vez. Soy demasiado viejo para recordarlo todo. Yuan Jingwei se quedó paralizado, rígido mientras le limpiaba la cara. Sus ojos brillaron al verme sonreír. En voz baja prometió. Entonces el sol podrá decírtelo una y otra vez. Gracias, pero no hace falta. No estoy haciendo exámenes. No necesito memorizar esas cosas. Frente a él, no me fijé en la esbelta figura que se alzaba entre las sombras, no muy lejos. Esa figura había estado observando con ojos que oscilaban entre la ansiedad, la opacidad y la inercia. Finalmente se dio la vuelta y se fue en silencio. 12. Al terminar, tomé la mano de Yuan Jingwei para regresar. Pero a solo unos pasos de distancia, me asaltó una idea. ¡Ay, no! Le había prometido a Yuan Jingzhou que lo visitaría en el salón Jiaxi hoy. Casi lo olvido. Por suerte, aún era temprano, aún no era mediodía. Normalmente iba por la tarde. Aliviado, envié a Yuan Jingwei de vuelta a sus aposentos. Luego, reprimiendo el cansancio, ordené que prepararan unos pasteles, tomé la caja de comida y partí hacia el salón Jiaxi. Ongdae me miró con extrañeza. ¿No acaba de regresar su señoría de casa del quinto príncipe? ¿Va otra vez? Me reí. De repente recordé que le gustan. Haré otro viaje. No hace falta que vengas.
Aunque desconcertado, Ongdae aceptó con gusto. Sí. Pero poco después de irme, de repente se dio una palmada en la frente. ¡Ay, no! La señora preparó pasteles de lirios Takao, pero Su Alteza el Quinto Príncipe es alérgico a los lirios. Qiwan abrió mucho los ojos. Rápido, ve tras ella. No sabía nada de esto colándome en el salón Jiaxi con la caja de comida. Pensé que el chico, como siempre, vendría corriendo a saludarme. Pero curiosamente, incluso después de abrir las puertas del pasillo, no estaba por ningún lado. ¿A dónde habría ido? ¿Quizás a jugar? Entré directamente en su habitación, con la intención de dejar los pasteles e irme. Pero en cuanto abrí la puerta, vi una figura delgada acurrucada en la cama. Estaba de espaldas a mí, con los hombros ligeramente temblorosos. ¿Estaría enfermo también? Alarmada, aparté rápidamente los pasteles y corrí a su lado. Hijo, ¿qué pasa?, pregunté con dulzura. ¿Acaso una madrastra no es madre? El niño, tembloroso, se quedó paralizado y giró hacia mí, su rostro bañado en lágrimas. Tenía las mejillas enrojecidas por haber estado bajo las sábanas tanto tiempo, y los ojos brillaban de lágrimas. Parecía tan lastimero que me conmovió profundamente. Me senté en el borde de su cama y le pregunté en voz baja, ¿alguien te hizo bullying? Yuan Jingzhou no respondió. Me miró fijamente sin pestañear. Antes de que pudiera descifrar qué príncipe podría haberle hecho daño, sentí una opresión cálida en el cuerpo. Bajé la vista y vi al chico hundiendo su rostro en mí, aferrándose con fuerza, mientras sus lágrimas empapaban mi túnica. Fue entonces cuando reapareció la descarga. El villano ya había visto la escena del jardín antes. Lo que esperaba, pensó el villano, así que toda la calidez es una mentira, lleno de ira. Realidad, villano llorando bajo las sábanas, sollozando. Mi madre consorte no me quiere. ¿A quién más le parece adorable este contraste? Todavía es un niño. Si nunca hubiera conocido el calor, no le importaría. Pero una vez que lo tuvo y luego lo perdió, por supuesto que lamentaría. Yo. Suspiré para mis adentros. Era culpa mía. Pero ahora, solo podía mantenerlos cerca. Justo cuando esa idea se asentaba, se oyeron pasos fuera del pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, una figura familiar apareció en la puerta. Su mirada pasó de los pasteles en la mesa a Yuan Jingzhou, que estaba aferrado a mí. Y se congeló. Yo. Espera. ¿Por qué está aquí Yuan Jingwei? 13. El niño en mis brazos, Yuan Jingzhou, no se había percatado del recién llegado. Sollozó, intentó controlar sus emociones y murmuró en voz baja, madre consorte. Al levantar la cabeza, me vio mirando fijamente la puerta, así que se giró para mirar también. Yuan Jingwei estaba allí de pie. Al oír eso, madre consorte, fue como si despertara de repente. Su voz temblaba al preguntarme, madre consorte, ¿hice algo mal? Sus ojos se enrojecieron al continuar. Fui un tonto. Ayer no debí haber sido tan codicioso y haberme comido ese tazón de sopa de dátiles rojos y semillas de loto. Pensé que eras tú. Por mi culpa, terminaste sufriendo por nada. Una lágrima resbaló por su rostro pálido. Entonces cayeron más lágrimas como lluvia. Me quedé paralizada. Oh no, oh no, oh no. Esto no es lo que parece. Casi me vuelvo loca. Quería soltar a Yuan Jingzhou, pero al bajar la vista, el niño también estaba llorando, y se aferró a mí con fuerza, negándose a soltarme. Ayuda. ¿Significa esto que el protagonista y el villano empezaron su rencor de niños? He visto peleas por mujeres, pero pelearse por una madre es nuevo. El protagonista afilando su cuchillo. Ella es mi madre consorte. Mía. Ruge. Leí la andanada de mensajes, pero ninguno ofrecía consejos útiles. Impotente, solo pude decir en voz baja, Wire, no es lo que crees. La explicación sonaba muy floja. Me sentí como una esposa infiel, pillada con las manos en la masa en la cama por su marido. Sin látigos. Había confundido a otro hijo con el mío, y mi hijo me había pillado con las manos en la masa. ¿Había algo más absurdo en este mundo? Pero Yuan Jingwei pareció creerme.
Siguiendo mi mirada, miró a Yuan Jingzhou con una expresión de sospecha. ¿Entonces se ha ganado el sexto hermano la compasión de la madre consorte? Sí, pero también no. En general, tu madre consorte simplemente confundió al niño equivocado. Claro, eso era algo que no podía admitir en voz alta. Así que me obligué a asentir. Algo así. Al oír esto, Yuan Jingwei se quedó en silencio. Luego su mirada se desvió hacia la caja de comida lacada en rojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Efectivamente, al instante siguiente llegó su voz, grave y dolorosa. Dai Rojo me dijo, la madre consorte lleva días visitándome, siempre trayendo comida. Pero nunca he visto nada de eso. El corazón me dio un vuelco y me picó la cabeza. ¡Ay, no! 14. Justo cuando me esforzaba por encontrar una explicación, el chico que tenía en brazos habló de repente. Es culpa mía. Su señoría, la noble consorte, solo tuvo la amabilidad de ver cómo estaba. Vio que no tenía nada, que tenía hambre, así que me ofreció un poco de comida. Era glotón. Ojalá pudiera tener una madre como su señoría, eso es todo. Si mi hermano mayor se enoja, me disculparé. Sus palabras aclararon mi situación al instante. En la puerta, Yuan Jingwei apretó los labios, pero al final no me culpó más. Al ver a Yuan Jingzhou levantarse silenciosamente y sentarse a un lado, tan sensato, mucho más allá de su edad, sentí una mezcla de sentimientos encontrados. Me llevó un buen rato ordenar mis pensamientos. Soy tu madrastra, Zhouer. No es exagerado que me llames madre consorte. Wire, ustedes dos son hermanos. Deberían estar cerca unidos. Hice una pausa y añadí, antes estaba enfermo y no podía cuidarte. De ahora en adelante haré lo mejor que pueda. Los labios de Yuan Jingwei se apretaron en una fina línea. Por suerte su ira se encendió rápidamente, pero se apagó con la misma rapidez. Pronto se tranquilizó y dijo, lo entiendo. Como hermano mayor cuidaré del sexto. Sollozos. El corazón del protagonista masculino es enorme. El villano ya ni siquiera es malo. Ambos son unos niños muy buenos. El rostro de Eyel, la heroína, es invaluable. Cualquiera con varios hijos sabe lo dolorosa que es su situación ahora mismo. Al escuchar las palabras de Yuan Jingwei, dejé escapar un suspiro de alivio. Exactamente. No todo el mundo puede equilibrar las cosas tan bien. Es agotador. 15. Después de ese día, mi rutina quedó establecida. Lunes. Miércoles. Viernes en el Palacio Hanglan. Martes. Jueves. Sábados en el Palacio Jiaxi. Al séptimo día, ambos chicos vinieron a comer juntos a mi palacio. Por supuesto, cuando Yuan Jingwei descubrió que había cosido rodilleras para el sexto príncipe, actuó con magnanimidad en apariencia. Pero cuando todos se fueron, me bombardeó con indirectas. Madre consorte, últimamente siento las rodillas un poco frías. 8. Eyel, hace un momento, todos elogiaron el gran corazón del protagonista masculino. Pero ahora, mira, su corazón se encogió en un instante. Protagonista masculino. ¿Por qué él usa rodilleras y yo no? ¡Qué rabia! Es divertidísimo. Ninguno de los dos tiene malas intenciones. Solo querían quererlas un poco más. Me quedé callado. Sinceramente, esas rodilleras eran feas y también daban corrientes de aire. Pero al encontrarme con la mirada ansiosa de Yuan Jingwei, me tragué la verdad y sonreí. De acuerdo, te haré un par también. Solo recuerda usarlos. Sonrió radiante. Por supuesto. Sin embargo, unos días después, cuando por fin vio las rodilleras deshilachadas y torcidas, su expresión se quedó en blanco. Sin querer rendirse, miró a su sexto hermano. Yuan Jingzhou comprendió, se levantó la túnica y reveló un par de hombres igualmente andrajosos. Al ver sus rostros, sonreí. ¿Contento ahora? Yuan Jingwei se obligó a asentir. Contento. Me di la vuelta sin poder ocultar la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Ja. Son demasiado adorables. 16.
Días como ese pasaron en un abrir y cerrar de ojos, 6 años enteros. El emperador estaba ocupado con asuntos de estado. En las raras ocasiones en que acudía a mí, solo respondía superficialmente, y desde luego nunca me envidió que visitara otros palacios. Después de todo, no le tenía ningún cariño. ¿Qué clase de hombre degradaría a la esposa que lo había acompañado durante años a concubina? No era precisamente bueno. La vida seguía como siempre. Comida, bebida, ocio y de vez en cuando visitar a mis 2 hijos. Ambos habían ingresado en la Academia Imperial, donde solo entraban gratis durante las vacaciones. Llegó otro invierno y al final del año, la capital quedó cubierta por una fuerte nevada. Me senté con las piernas cruzadas en el sofá, con una mano agarrando un calentador y la otra hojeando un libro perezosamente. De repente se oyó una voz. Su Majestad llega. Al terminar el heraldo apareció ante mí aquella figura con túnicas amarillas brillantes. Hondai y las demás sirvientas se arrodillaron. Saludos a Su Majestad. Yuan Jin hizo un gesto de la mano con indiferencia y salieron uno tras otro. Pronto solo quedamos los 2 en el pasillo. Fingí sorpresa al verlo como si acabara de percatarme de su presencia, e hice ademán de levantarme para presentarle mis respetos. Pero me presionó el hombro. Siéntate, noble consorte. Ante eso apenas levanté las caderas antes de volver a hundirme con voz fría. ¿Qué trae a Su Majestad por aquí hoy? Afuera los copos de nieve caían sin cesar. A lo lejos los petardos rompían el silencio. Instintivamente miré hacia la ventana. Pero entonces su voz profunda llegó a mi oído. Recuerdo que en aquel entonces cada año nuevo me insistías para que viera los fuegos artificiales contigo. Pero siempre estaba demasiado ocupado para dedicarme tiempo. Por una vez, no se refirió a sí mismo como Zen. Mis dedos se tensaron inconscientemente. Fragmentos de recuerdos borrosos revolotearon en mi mente, dejándome un leve dolor en el pecho. Por un momento me quedé sin palabras. Por suerte mi silencio ya no despertaba sospechas. Al verme callado, el hombre suspiró suavemente como perdido en viejos recuerdos. Ahora, todos los años ordeno que se disparen fuegos artificiales. Pero ya no me molestas para que los vea conmigo. Bajé las pestañas y me desvié ligeramente. El invierno es demasiado frío. Ya no me gusta salir. Ese año, no pudo acompañarla a ver los fuegos artificiales. Y ahora, nunca más podrían ser vistos. Con esas palabras, la conversación terminó. El emperador solo se quedó un rato antes de regresar a su estudio. No le presté atención. Poco después, se oyeron pasos en la puerta. Hondai entró a informar. Su Alteza el Sexto Príncipe ha llegado. Levanté la vista y vi a Yuan Jingzhou de pie en la puerta, mirando hacia donde acababa de marcharse el emperador. Apreté los labios. Desde que su madre se equivocó, apenas había visto al emperador desde su nacimiento. Seguramente en el fondo anhelaba el cariño paternal. Al asentarse en esa idea, el niño giró la cabeza. Habían pasado 6 años. De niño frágil, ahora había crecido de repente. Sus cejas eran suaves, sus ojos brillantes y puros, sin la más mínima sombra de la melancolía de un villano. Sosteniendo mi mirada, llamó respetuosamente, madre consorte Akizouer. Palmeé el espacio a mi lado, indicándole que se sentara. Obedeció. Todavía estaba pensando cómo consolarlo cuando de repente sacó un truco de la manga, un ramo de flores rojas de ciruelo. Su voz era clara. Madre consorte, mira, ¿te gustan? Las flores invernales brillaban con intensidad, deslumbrando contra la nieve. Me quedé paralizada un instante sintiendo un calor intenso en el pecho, y luego desdoblé su palma para inspeccionarlas. Lo hago. Pero afuera está nevando. Ten cuidado de no congelarte las manos. Sorprendido por mi toque, el chico se puso rígido. Sus orejas se sonrojaron mientras murmuraba, tu hijo está bien, es solo que por favor, no estés triste por alguien indigno. Sus últimas palabras fueron tan suaves que apenas las oí. Antes de que pudiera responder, otra voz me interrumpió. Sexto hermano, tú también recogiste flores de ciruelo. Levanté la vista y vi a Yuan Jingwei abriendo la cortina y entrando.
En cuanto nos vio, su mano se congeló alrededor de la ciruela roja que sostenía. Yuan Jingzhou murmuró, parece mi hermano real, y pensé lo mismo. Levanté la mirada. Los dos chicos ahora sostenían flores de ciruelo, mirándose fijamente. Por fin, volvieron la mirada hacia mí al unísono. Flores de ciruelo rojas, si hubiera sabido que vendrían, no habría florecido. Ja, 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 cada uno se llevó un montón. A estas alturas, ese pobre ciruelo debe estar pelado. Pero en serio, son muy filiales. Ojalá no se volvieran en contra un día. El aluvión de comentarios flotantes pasó desapercibido. Pero no pude reírme. Espera, ¿dónde exactamente recogiste esas flores de ciruelo? De repente lo entendí. Miré hacia el patio y vi que el ciruelo, antes frondoso, ahora estaba medio desnudo. Casi se me nubló la vista. Yuan Jingwei. Yuan Jingzhou. Yuan Jingzhou se levantó silenciosamente del sofá. Hermano real. Los dos intercambiaron una mirada, luego arrojaron las flores de ciruelo a los brazos de una doncella y salieron corriendo. Estaba tan furioso que me reí. ¡Qué par de hijos tan obedientes! ¡Que Dios me ayude! 17. Ese año nuevo transcurrió entre ruido y travesuras. Pero antes de que terminara el festival, el emperador enfermó. Dijeron que era agotamiento acumulado con el tiempo, que empeoró cuando bebió demasiado en el banquete familiar y se desmayó. Durante un tiempo la corte se sumió en el caos. Afortunadamente, tras el envenenamiento, Yuan Jingwei había aprendido a disimular sus talentos y a mantener un perfil bajo en todo. Yuan Jingzhou, que no era muy conocido en palacio, era aún más discreto. Así el príncipe heredero, hijo de la emperatriz, se convirtió naturalmente en el centro de todas las expectativas. Para el verano, llegaron a la capital noticias de inundaciones en las provincias del sur. El emperador decretó que el príncipe heredero supervisara las labores de socorro marítimo. Si tenía éxito, no solo se ganaría el corazón de la gente, sino que también demostraría su capacidad. Al enterarse de la noticia, Yuan Jingwei guardó silencio un momento y luego me preguntó en voz baja, ¿Madre consorte desea que su hijo dé un paso al frente? Ya tenía 17 años. Comparado con el pasado, se había vuelto reservado y firme. Sigue tu corazón, le dije. Siempre te apoyaré. Solo prométeme una cosa. Si un día asumes esa posición, no le hagas daño a Zhouer. Ese era mi mayor miedo. El héroe y el supuesto villano, entre ellos siempre era matar o morir. Ante mis palabras, Yuan Jingwei se detuvo. Luego respondió con solemnidad, tu hijo lo recordará. Fuera de la habitación, alguien que estaba a punto de entrar se detuvo en seco. Bajó las pestañas en silencio, ocultando la pérdida en sus ojos. En el corazón de su madre, él y su hermano nunca volvieron a ser los mismos. 18. Durante el año siguiente la corte estuvo en constante agitación. La enfermedad del emperador empeoró y el príncipe heredero asumió la regencia. Debería haber sido su momento de gloria. Sin embargo, justo entonces, la familia de la emperatriz fue destituida por el censor. Una tras otra, se presentaron más de una docena de cargos por abuso de poder y malversación de fondos de ayuda para desastres. El emperador montó en cólera y depuso tanto a la emperatriz como al príncipe heredero. Al mismo tiempo, el sexto príncipe se ofreció como voluntario para ir al sur. No solo destapó un caso masivo de corrupción, sino que también resolvió la crisis de las inundaciones. De la noche a la mañana, se convirtió en el centro de atención. Muchos ministros comenzaron a prestar atención a este príncipe antes olvidado. Yuan Jingwei entró en el Ministerio de Justicia, especializándose en la gestión de casos, manteniéndose completamente al margen del caos judicial. Había algo extraño en ello, aunque no lograba identificarlo. Un día, mientras comía pasteles de leche, Hondae entró corriendo con el rostro desbordante de pánico. Su Alteza. De regreso a la capital, el sexto príncipe fue emboscado y cayó de un acantilado. Ha desaparecido. Como siempre los había tratado como si fueran míos, las criadas también lo consideraban familia. Ahora que Yuan Jingzhou estaba en peligro, por supuesto que estaban angustiados. Al oír sus palabras, se oyó un estruendo. El plato se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo.
Me quedé mirando fijamente los pasteles esparcidos, completamente aturdida. Quizás porque ninguno de los dos estaba a mi lado, el aluvión de comentarios no había aparecido en mucho tiempo. La inquietud en mi corazón crecía cada vez más. Solo sabía quiénes eran, pero nunca había visto la trama principal. Naturalmente, no sabía que se suponía que vivirían. Wire era el protagonista masculino, así que, por supuesto, no moriría. Pero Zower no. Caminé de un lado a otro presa del pánico, y al final no tuve más remedio que buscar al emperador. En el salón Changyan, el emperador parecía estar en un estado lamentable. En tan solo unos meses, se le habían hundido las ojeras y su rostro estaba demacrado. El príncipe heredero fue depuesto, otros príncipes eran demasiado jóvenes o ya habían fallecido. Ahora, solo Yuan Jingwei y Yuan Jingzhou quedaban como rivales. Al verme, el emperador no pareció sorprendido. Se sentó con dignidad en su escritorio con el rostro cansado. Así que ha llegado la noble consorte. Su concubina saluda a su majestad. Me incliné. Me hizo señas para que me acercara. Tras un momento de vacilación, me acerqué. Su mano grande, ligeramente fría, presionó la mía. Tengo la intención de nombrar a Wire el nuevo príncipe heredero. ¿Qué opinas? Respondí con serenidad. La decisión de su majestad es definitiva. Tu concubina no se atreve a comentar. Ante eso el hombre titubeó un desliz poco común, y luego suspiró con ojos desamparados. No quería detenerme en sus divagaciones. Fui directo al grano. Su majestad, ¿qué hay del sexto príncipe? En palacio poco se le podía ocultar. Yuan Jing, como era de esperar, sabía que yo era cercano al sexto príncipe. Me miró fijamente, ligeramente sorprendido. Aún no hay noticias. Mi rostro se ensombreció de decepción y me disculpé. Pero justo cuando me giraba para irme, su voz grave sonó detrás de mí. Ayao, en aquel entonces dijiste que llegaste a amarme. ¿Por qué de repente dejaste de amarme? ¿Fue solo por el trono de la emperatriz? Mis pasos se congelaron. Claro que fue porque fallé en la misión. La verdad había regresado a mí no hacía mucho. Tras mi muerte en el mundo moderno, llegué aquí como un asaltante, un portador de tareas. Me convertí en el personaje secundario, carne de cañón, en este libro, permaneciendo al lado de Yuan Jing cuando aún era el cuarto príncipe. Pero después de que él ascendiera al trono, no me convertí en emperatriz. Ese en sí mismo, no era el problema principal. El verdadero problema era que mis puntos de afecto hacia él nunca alcanzaron el umbral requerido. ¿Cómo podía un emperador amar de verdad a una sola mujer? Cuando Wire tenía unos 10 años, el sistema determinó que había fracasado. Borró todos mis recuerdos de este mundo, dejando solo los de mi vida original, abandonándome aquí para sobrevivir por mi cuenta. Durante mucho tiempo creí haberme transmigrado a otra persona. Todavía no sé por qué mis recuerdos regresan ahora. Pero no importa. Esas cosas viejas ya no importan. 20 Al tercer mes de la desaparición de Yuan Jingzhou, se desató el caos en la capital. El ejército del suroeste apoyó al depuesto príncipe heredero y marchó directamente hacia la ciudad imperial. En ese preciso instante el emperador emitió un edicto nombrando a Yuan Jingwei nuevo príncipe heredero. El príncipe heredero encargado de este momento de peligro, unió fuerzas con Chen Kaiji, viceministro de guerra, para resistir a los rebeldes. Aunque conocía el resultado, no podía evitar preocuparme. Los hombres que envié a buscar a Yuan Jingzhou seguían regresando sin nada. Hasta que días después llegó información del frente. El sexto príncipe había liderado tropas para flanquear desde la retaguardia. Trabajando en conjunto con el príncipe heredero, aniquiló por completo a los rebeldes. Al escuchar la feliz noticia, Hondai y Suiwan lloraron de alivio. Sabíamos que el destino del sexto príncipe era bendito. Estaba destinado a escapar del peligro. Mientras sus palabras caían, la llamada del heraldo llegó desde afuera de las puertas del palacio. El príncipe heredero llega. Llega el sexto príncipe. Me levanté rápidamente para recibirlos. A través de la cortina de cuentas, ambos entraron juntos. Juntos, hicieron una reverencia. Saludos, madre consorte. Asentí, regañándola levemente.
Casi me matas del susto. Para entonces, ¿cómo no iba a entenderlo? Debieron de haber tramado esto juntos, montando semejante espectáculo. Ante mis palabras, los hermanos intercambiaron una sonrisa. Yuan Jingwei habló primero. Esta vez, le debo todo al sexto hermano. Yuan Jingzhou replicó con modestia. Mi hermano mayor era el estratega. Yo solo hice mi pequeña parte. Escuché sus halagos mutuos. Justo entonces, la andanada que llevaba tanto tiempo ausente reapareció. Un momento, ¿qué pasa? ¿El protagonista masculino no peleó con el villano? No, pero piénsenlo. El protagonista masculino es profundo pero magnánimo, el villano despiadado pero leal. Juntos son imparables. Un momento, ¿no significa esto que independientemente de quién se convierta en emperador, la consorte secundaria termina siendo la emperatriz viuda? ¡Qué suerte! Déjame interpretarla durante 2 episodios. Me concentré en ese último comentario. No pude evitar sentir una chispa de anticipación. 21. Ese noviembre el emperador falleció. El príncipe heredero ascendió al trono, y el sexto príncipe recibió el título de príncipe Rui y fue nombrado gran canciller, permaneciendo en la capital, solo superado por el propio emperador. Me convertí en emperatriz viuda y me mudé al palacio de Seirin. Al terminar la gran ceremonia de investidura, ambos vinieron a visitarme. Preparé una mesa llena de exquisiteces, con una sonrisa radiante. Vengan, prueben esto. Yuan Jingzhou se sentó a mi lado, cambiando con soltura a la nueva forma de dirigirse a ella. Gracias, madre. Al ver los pasteles, la mirada de Yuan Jingwei parpadeó. Me miró varias veces antes de sentarse finalmente a mi derecha. Por fin, como si hubiera reconstruido algo, expresó la duda que llevaba años enterrada. Mamá, siempre has enfrentado al sexto hermano. Eso lo entendí. ¿Pero por qué olvidaste a tu propio hijo? Estaba tomándote en ese momento y casi me ahogo. Tos, tos. Mamá. Yuan Jingwei se alarmó y me dio unas palmaditas en la espalda a toda prisa. Dejé la taza, desviándola con facilidad. Ah, qué larga es la historia. Todo comienza con tu padre, el difunto emperador. Damos vueltas y vueltas. Aunque mis recuerdos habían regresado a su origen, quizás eso era lo mejor. Después de todo, estaba de vuelta donde pertenecía. Fin.